Hoy es un día triste. Hace unos días ocurrió algo curioso. Internet empezó a llenarse de titulares que parecían anunciar el fin de una era. Y todo esto poco después de que Rockstar confirmase que una de las ediciones de GTA 6 llegaría en una caja sin disco, solo con un código. Que sí, que se ha dicho que más adelante sacarán el disco y tal, pero la noticia se sintió como se sintió. Y no fue otra cosa que un aviso de la brisita con mal olor que llegaría más tarde por parte de las grandes empresas de consola. Porque poco después comenzaron a aparecer rumores que apuntaban a que Microsoft también estaba preparando herramientas para facilitar la transición de las colecciones físicas hacia un ecosistema completamente digital. Y ya de paso pues también se habló de que su próxima consola no tendría formato físico. Toma ya. Y sin quererlo, de repente, lo que parecía una simple decisión comercial empezó a formar un mosaico feísimo. Y hasta vimos a Kojima manifestarse por el tema. Y todos empezaron a vaticinar el final, e incluso el asesinato del formato físico en 2028. El sentimiento general es que estamos entrando en la etapa final. Y yo me pregunto, ¿estamos asistiendo al principio del fin del formato físico? Puede que sí, que sea el fin del formato físico. Puede que no. Si nos limitamos a discutir sobre discos, cajas o estanterías, estaremos hablando únicamente del síntoma, no de la causa. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué significa realmente comprar un videojuego? Todos creemos saber responder a esto, ¿no? Es facilito. A fin de cuentas, cuando compras un libro, el libro es tuyo. Cuando compras una película en Blu-ray, la película es tuya. Compras un disco de música y este también es tuyo. Puedes guardarlo, prestarlo, venderlo, regalarlo, heredarlo, incluso olvidarlo 20 años en una caja del trastero para volver a encontrarlo un día y descubrir que sigue funcionando exactamente igual que el día que lo compraste. Y que te sigue encantando encima. Con los videojuegos durante mucho tiempo ha ocurrido exactamente igual. Entrabas en una tienda, elegías una caja, pagabas, llegabas a casa, introducías el cartucho o el disco en la consola y jugabas. No había cuentas, no había servidores, no había conexiones permanentes, no existía una tienda digital que pudiera desaparecer. ¡Qué tiempos, no! Lo que habías comprado estaba delante de ti, un objeto que representaba algo muy importante, la propiedad. Pero si hoy hacemos esa misma pregunta, ¿qué significa comprar un videojuego? La respuesta ya no es tan sencilla, porque ¿qué estamos comprando exactamente cuando pulsamos el botón de comprar ahora en una tienda digital? ¿El juego? ¿O un permiso para acceder a él? Cuando compras un juego en formato digital, en realidad aceptas un contrato que, siendo optimista, muy pocos leen. Un contrato que, simplificando mucho, dice que no estás comprando la obra como tal, estás adquiriendo una licencia para utilizarla bajo determinadas condiciones. Y vete a saber si vendiéndole tu alma a Ubisoft. Pero que no cunda el pánico, esto no significa que mañana vayas a perder todos tus juegos digitales, ni tampoco tu alma, espero. No. Millones de personas juegan a diario en bibliotecas digitales sin experimentar ningún problema. El formato digital ha traído ventajas enormes que merecen su reconocimiento. Es inmediato, es cómodo, no ocupa espacio, permite acceder a ofertas constantes, evita desplazamientos y ha hecho posible que muchísimos juegos independientes lleguen a un público que hace 20 años jamás habrían encontrado. Sería injusto presentar el formato digital como el enemigo, porque no lo es. El problema aparece cuando dejamos de preguntarnos qué estamos entregando a cambio de toda esa comodidad, porque cada avance tecnológico suele implicar un intercambio. Ganamos unas cosas, perdemos otras, y muchas veces solo somos conscientes de las pérdidas cuando ya es demasiado tarde para recuperarlas. Quizá por eso la noticia sobre PlayStation ha generado tanta preocupación. No porque un disco sea mejor que una descarga, que esto entra en debate serio cuando me tengo que levantar a cambiar el disco.
sino porque para mucha gente representa algo mucho más profundo. Representa la sensación de que aquello que has pagado te pertenece, que puedes colocarlo en una estantería, que puedes prestarlo a un familiar, a un amigo, que puedes venderlo cuando lo termines, que puedes conservarlo durante décadas y, sobre todo, que ninguna empresa puede decidir unilateralmente cuándo deja de formar parte de tu colección. Y no se vuelve además necesario montar plataformas como Stop Killing Games, y no quiero señalar a nadie, Ubisoft. Ahora bien, si realmente estamos pasando de poseer videojuegos a simplemente acceder a ellos, ¿cuándo empezó todo esto? Si algo nos enseña la historia es que los grandes cambios casi nunca ocurren de golpe. No llegan de un día para otro, no aparecen con un gran anuncio, suceden poco a poco, con pequeños pasos que individualmente parecen insignificantes. Una actualización, una nueva tienda, una función opcional, una consola diferente, y cuando queremos darnos cuenta, el mundo ya ha cambiado. Así que para entender si PlayStation está dando el último paso, primero tenemos que descubrir dónde comenzó realmente todo este camino. Porque aunque hoy todas las miradas apunten hacia Sony, la historia empezó mucho antes, muchísimo antes. Año 2003. Valve llega dando un golpe en la mesa con una idea revolucionaria: Steam. Al principio, muchos jugadores, entre los que me incluyo, lo odiamos. No queríamos crearnos una cuenta, no entendíamos por qué necesitabas conexión para jugar a un título que te acababas de comprar en una tienda. Las críticas fueron constantes y, sin embargo, hoy resulta casi imposible imaginarse el PC sin Steam, porque aunque tenga competidores, sabéis tan bien como yo que PC significa Steam. De todos modos, lo interesante no es que Steam triunfara, lo interesante es por qué triunfó. Steam ofrecía algo que el formato físico nunca había podido: una biblioteca permanente. Tus juegos siempre estaban ahí, listos para descargarse en cualquier momento, sin preocuparte por perder un disco, sin cambiar de soporte, sin ocupar estanterías. Era increíblemente cómodo y sin darnos cuenta aceptamos un pequeño intercambio. Renunciamos a una parte del control a cambio de una comodidad nunca antes vista. A partir de ahí, la industria empezó a cambiar poco a poco. Nunca hubo una reunión secreta ni existió un plan maestro, simplemente cada avance hacía el siguiente un poco más lógico. Así llegaron los DLCs, después los pases de temporada, las activaciones online, los códigos de un solo uso, los juegos vinculados a una cuenta, actualizaciones obligatorias, parches día 1... Cada decisión parecía razonable por separado, pero vistas con perspectiva, todas caminaban en la misma dirección. El videojuego ya no terminaba cuando salía de fábrica, seguía evolucionando y para hacerlo necesitaba seguir conectado con la empresa que lo había creado. El control pasaba del jugador a la empresa. Primero con cosas inocentes como arreglar fallos e incluso alguna vez añadir algo de contenido gratuito, hasta lo más oscuro, como que no se pueda jugar offline o puedan decidir cuándo ese juego deja de ser accesible para el jugador. Pero no nos adelantemos, porque mientras en PC la batalla estaba cada vez más perdida, en consola todo iba a un ritmo distinto. En 2009, Sony, ¿qué cosas?, quiso dar un paso que el mercado todavía no estaba preparado para aceptar: la PSP Go. Una consola completamente digital, sin lector de discos, sin UMD, todo debía descargarse. Hoy esa idea nos resulta hasta normal, pero entonces fue recibida con una enorme desconfianza y rechazo. No porque la tecnología fuera mala, sino porque el jugador todavía quería sentir que sus juegos eran suyos. La PSP Go no fracasó porque fuera digital, fracasó porque llegó demasiado pronto. Si lo piensas detenidamente, 2009 fue hace un montón, y ya intentaron colarnos el primer paso en la dirección que hoy estamos viendo con asombro e indignación.
Pero si hay un momento que demuestra la importancia del formato físico, probablemente sea el 2013, cuando Microsoft presentó Xbox One y junto a ella una serie de medidas que cambiarían radicalmente la relación entre el jugador y el videojuego. Conexión periódica, restricciones para compartir juegos, mayor dependencia de la cuenta de usuario. La reacción fue inmediata. Internet ardió. No porque los jugadores rechazaran Internet, no, sino porque sentían que de repente estaban perdiendo derechos que siempre habían dado por sentados. Microsoft rectificó, por suerte, y en aquel entonces nada más. Y aquella marcha atrás dejó una lección muy importante. No basta con tener razón desde un punto de vista tecnológico. El consumidor también necesita sentir que conserva el control. Al pensar en todo esto, me resulta irónico que fuese la propia PlayStation la que se burlase de estas medidas de la competencia, explicando cómo prestar un juego físico de la PlayStation 4. Qué mal envejecen algunas cosas, ¿eh? Quizá el movimiento más inteligente de toda esta historia fue no imponer nada, sino ofrecer una elección. Vamos a saltar al año 2020, solo un poquito. PlayStation 5 llegó con dos versiones, una con lector y otra completamente digital. Microsoft con Xbox hizo exactamente lo mismo, llevándolo más lejos incluso con su Series S y su Game Pass. Nadie obligó a abandonar el formato físico a nadie, simplemente se ofreció una alternativa más barata, más cómoda, más sencilla, y millones de personas la eligieron voluntariamente y la abrazaron. Porque después de casi 20 años acostumbrándonos a bibliotecas digitales en otros formatos, la transición ya no daba miedo. Y aquí es donde creo que solemos equivocarnos cuando analizamos las noticias de ahora. Pensamos que el cambio está empezando, pero el cambio realmente terminó hace años. Lo único que estamos viendo ahora son sus consecuencias. Incluso si miras la cantidad de ventas en juegos digitales y físicos, te llevas una sorpresa con el porcentaje tan bajo de compras en formato físico que se hacen. Y esa cifra lleva disminuyendo desde hace mucho tiempo. La comodidad ha ido ganando terreno, paso a paso, sin grandes revoluciones, sin titulares, solo mediante pequeñas decisiones que, vistas de forma aislada, parecían completamente inocentes, parecían venir en favor del jugador y sin mala intención, solo venían a sumar oportunidades para disfrutar de tu hobby favorito. Y todos habíamos notado ya que las ediciones físicas dejaron de traer manual y dejaron de tener mimo. Pero claro, aceptamos que ese era el precio de la convivencia con lo digital, y no nos dimos cuenta que era la forma del medio de decirnos que lo próximo que dejaría de venir sería lo único que quedaba ya en esa caja. Y eso nos devuelve al presente, a PlayStation, a Microsoft, a Nintendo, a GTA 6. Ninguna de estas compañías está iniciando una revolución ni haciendo nada de repente. Estas simplemente están empezando a tomar decisiones basadas en algo que los propios jugadores llevamos años demostrando con nuestros hábitos de compra. Y si eso es así, ¿está condenado el formato físico? Me inclino a pensar que no. La historia nos demuestra que la tecnología rara vez elimina por completo aquello que sustituye, lo transforma. Cuando apareció la fotografía digital, muchos aseguraron que el carrete desaparecería para siempre, y en gran medida así ocurrió, pero hoy sigue existiendo, como una experiencia distinta. Con el vinilo pasó algo muy parecido. Durante años parecía una reliquia del pasado, y hoy, fíjate, vive una segunda juventud. ¿Por qué no contemplar el futuro del videojuego como algo así? No un producto de masas, sino un objeto para quienes valoran algo más que el simple acceso al juego. Ediciones cuidadas, materiales de calidad, libros de arte, banda sonora, figuras... Un objeto que conserva un valor emocional exclusivo de unos pocos, incluso cuando el propio juego puede descargarse en segundos de otra manera. Este yo creo que es un escenario perfectamente posible. Por otro lado, hay una compañía que siempre parece ir un paso por detrás o un paso por delante, depende de cómo se mire.
Nintendo ha construido gran parte de su identidad alrededor del objeto físico. Su público mantiene un fuerte vínculo con el coleccionismo, pero incluso Nintendo ha empezado a explorar nuevos caminos, las GameKey Cards. Estas mantienen parte de la experiencia física, pero también representan un paso más hacia un modelo donde el cartucho deja de contener realmente el videojuego. Lo gracioso de esto es que no son los primeros en llegar. Están siguiendo un modelo silencioso que tanto PlayStation como Xbox llevan años practicando, pero ellos decidieron indicarlo de forma clara en la caja y llenaron titulares. No obstante, si Nintendo juega bien sus cartas, sabrá mantener el formato físico y hacerlo convivir con lo digital como ha ocurrido hasta ahora, ganando una guerra en la que le bastará no hacer nada especial que no esté haciendo ya. El porcentaje de compras digitales y físicas en Nintendo, de hecho, es muy distinto a lo visto en otras como PlayStation, así que hay esperanza. Aunque por desgracia hoy tenemos más claro que nunca que ninguna compañía puede ignorar eternamente los cambios del mercado. Nintendo, no nos falles. Perder un disco no significa únicamente dejar de tener una caja en la estantería. Significa renunciar a una forma muy concreta de relacionarnos con los videojuegos. Una en la que el jugador tiene el control. Puede prestar, vender, conservar y volver a jugar décadas después sin depender de nadie. Presentando un modelo que, vale, tiene sus inconvenientes, pero también otorga una libertad que hoy muchas veces damos por sentada. Cada generación hereda la tecnología que la anterior decidió conservar, y esa es la razón por la que este debate importa. No porque un disco sea mejor que una descarga, no porque el plástico tenga un valor especial, sino porque detrás del formato físico hay una pregunta que seguirá siendo relevante aunque desaparezcan los discos, las consolas e incluso las tiendas digitales. ¿Queremos ser propietarios de aquello por lo que pagamos? ¿O nos basta con tener permiso para utilizarlo? ¿Nos importa este medio y queremos preservarlo con cariño y disfrutar de él en cualquier momento? ¿O nos vale con alquilarlo? Nos dirán que la decisión está tomada, pero la última palabra la tenemos nosotros y nuestro bolsillo. ¿Y tú? ¿Qué opinas?